verso 1 al verso 12, hermanos. Amén, hermanos. Y así todos juntos vamos a leer una alternativamente. Yo leo uno, ustedes siguen el 2 y sucesivamente. Y todos juntos nos unimos en el capítulo 12. Amén. Versículo. Sí, perdón. Versículo. Amén. Empezando así, la palabra de Dios se lee así, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tener memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Jebeo y Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, todos juntos, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Gloria a Dios. Así, hermanos, es el momento que vamos a escuchar el consejo de la palabra, el mensaje divino. Así nuestro hermano, nuestro pastor José Daniel Corte con nosotros. Y pues me dio la bendición, hermanos, de orar. Amén. Según por él, pero él debería de orar por mí. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Extienda su mano. Yo le voy a pedir, hermanos, con esa misma fe que usted tiene, extienda su mano derecha y vamos a orar todos juntos en un mismo pensamiento. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Padre celestial, en este momento, Señor, yo estoy ante tu presencia, Padre, con este siervo, Señor. Bendícele, Señor, y dale sabiduría aún más, Señor, Padre celestial, para que nos traiga el consejo que tú tienes para tu pueblo, Padre celestial. Unge sus labios, Padre, para que tu Espíritu Santo sea por medio de él, Señor, y nos traiga el consejo adecuado a cada uno de a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, y sé con este siervo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quisiera reconocer la presencia de nuestros hermanos que están por primera vez aquí. ¿Cuál es su nombre, por favor, mi hermano? Oscar Navarro y mi esposa María. Oscar Navarro y María. ¿Viven por aquí cerca o...? Sí, de hecho venimos en mañana también a la iglesia. Con los americanos. Los americanos. Qué bueno que están aquí. Y pues estamos para servirles. Nuestro culto es en español. Y veo que hablan español, así que nos da gusto que estén con nosotros. Muy bienvenidos. Así es. Muy bien, hermanos. El día de hoy, también Yameli, me da gusto verte. Sí. Hermanos, el día de hoy he intitulado a mi mensaje Sintiendo la presencia del Señor. Sintiendo la presencia del Señor. Al morir los corderos que eran del Señor, porque todos los animalitos son de Él, los primogénitos de Israel fueron redimidos, es decir, comprados por Dios a precio de sangre. Y entonces Jehová estableció que de ahí en adelante todos los primogénitos, tanto humanos como de animales, al nacer,
serían consagrados a él. Entre otras cosas, esto aseguraba que en cada casa israelita se estuviera recordando a Dios cada vez que se convivía con el primogénito consagrado a Jehová. El día de hoy, siguiendo la enseñanza de nuestro Salvador, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los cristianos presentamos a todos nuestros hijos, no solo a los primogénitos, consagrándolos así para el servicio del Señor. Y nos consagramos todos a su servicio, por lo que la presencia de Dios debería sentirse con mucho más fuerza y claridad en cada uno de nuestros hogares, hermanos. Porque todos nosotros nos consagramos al Señor cuando le recibimos como Señor y Salvador. Y cuando nacen nuestros hijos, los traemos al templo y los presentamos y se los dedicamos a Dios. Así que cada hogar cristiano debiera, hermanos, ser un ejemplo para la comunidad. Debiera de sentirse la presencia del Señor simplemente al entrar a esa casa. Se debe sentir la presencia de Dios, porque todos los que están allí conocen a Dios y han sido consagrados a Dios. Ese era el propósito de Dios, de pedir que los primogénitos que nacieran se los consagraran a Él. Él dijo, todos son míos, hermanos. Ahora, la orden de Dios de consagrar a todos los primogénitos se encuentra ahí en Éxodo 13, del 1 al 12, como lo acabamos de leer, hermanos. Moisés recibió la orden y la comunicó al pueblo, junto con los demás mandamientos que Dios le había dado, como la celebración de la Pascua y la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que le acababa de dar esas órdenes Dios a Moisés? Acababan de salir de Egipto y les dijo, hoy será día de celebración. La Pascua iba a ser, hermanos, para recordar ese día en que salieron de Egipto. Y luego la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días iba a continuar la fiesta de liberación de la esclavitud, que duró 400 largos años ahí en Egipto. Jehová habló a Moisés diciendo, Éxodo 13, 1 al 12, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Y vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo,
como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán de Jehová. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo todo lo que Dios ordena tiene el propósito, hermanos, de que al celebrarlo recordemos a Dios, hermanos. Que nos acordemos de Él, que hagamos memoria de todo lo bueno y lo grande que Él es con nosotros, hermanos. Entonces les digo, siempre van a recordar el día de la Pascua, siempre van a recordar año con año la fiesta de los panes sin levadura. Y cada vez que nazca un niño o un animalito que sea primogénito, lo van a consagrar para Dios. Y así siempre el pueblo iba a estar recordando a Dios, hermanos, acordándose de sus misericordias, acordándose de cómo los había sacado con poder de la tierra de Egipto. Esta ley empezaría a obedecerse cada vez que naciera un primogénito, desde la salida de Egipto, junto con la fiesta de los panes sin levadura, y especialmente cuando ya vivieran en la tierra prometida. Por eso también, hermanos, José y María presentaron al niño Jesús, consagrándolo para Dios. ¿Se acuerdan que el niño Jesús también fue primogénito, hermanos? Fue el primero. Así lo dice la Biblia, hermanos. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que María tomó a su hijito y también se dirigió hacia el templo, hermanos, con unos tórtolas, con unos palominos, hermanos, ya que ellos eran pues muy pobres, hermanos, no podían llevar un animalito más grande, pero llevaron sus tórtolas, sus palominos, para presentar a su hijito ante el Señor como primogénito de su familia. Entonces vean, esto se siguió, hermanos, acostumbrando, y yo creo que entre los israelitas se sigue acostumbrando hasta hoy, pero nosotros los cristianos sabemos que todos, no solamente los primogénitos, todos, hermanos, nuestros hijos, los consagramos para el Señor, porque queremos que cada uno de ellos se convierta en un siervo de Dios, en una persona que sirva, que ame a Dios con todo su corazón. Entonces Dios, hermanos, estableció también la ley de la redención, que incluía a los animalitos de carga y a los niños humanos, quienes serían redimidos por un cordero. Vean ustedes, eso se encuentra en Éxodo, el capítulo 13, del 13 al 16. Dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, vean ustedes, hermanos, dice la Biblia que entonces Dios estableció la ley de la redención. Es decir, que al nacer el primogénito, hermanos, para que no muriera ese primogénito, entonces mataban a un corderito, un cordero, así como había sido la noche en que murieron, hermanos, los primogénitos de Egipto. En cada casa israelita murió un cordero.
y con su sangre pintaron el dintel y los postes de las puertas, para que Dios, al pasar por la casa, viera la sangre, supiera que ya había muerto un cordero allí por el primogénito, y ahí no moría el primogénito de ese hogar, hermanos. Así es como ese cordero tomó el lugar del primogénito. Y así iba a ser ya siempre. Cada vez que naciera un primogénito, al consagrarlo a Dios, había que matar un corderito, hermanos, que muriera en lugar de ese primogénito. Para siempre recordar, hermanos, que ese primogénito era de Dios y que el corderito iba a tomar el lugar del primogénito. Y claro, eso para que siempre recordaran, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Un día, mis hermanos, iba a venir un cordero perfecto a morir por todos, que es el Señor Jesucristo. Dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando los niños preguntaran, pero ¿por qué matan un cordero? Allí les iban a explicar todo a los niños, hermanos. La cerviz dice que si un asno no lo redimían, entonces debían de quebrarle la cerviz. La cerviz está compuesta por las 7 vértebras que siguen al cuello en la mayoría de los mamíferos. Con la cerviz rota, el asno era inhabilitado completamente, pues prácticamente se le destrozaba su espina dorsal. Entonces, era mejor redimirlo, matar un corderito, porque siempre los asnos, hermanos, pues han sido animalitos de carga, animalitos muy necesarios en los hogares, especialmente en ese tiempo. Hoy día ya no, hoy tenemos carros, tenemos camionetas, tenemos camiones, hermanos, pero en aquel tiempo eran los animalitos los que pues llevaban las cosas de un lado a otro, etcétera. Así que era mejor redimirlo con aquel corderito, mis hermanos. Así, cada primogénito consagrado a Dios se constituyó en un miembro de cada familia que hacía patente la presencia de Dios entre sus familiares. Fíjense, el primogénito de cada hogar recordaba a Dios. Cada vez que alguien veía al primogénito, este es un consagrado a Dios. Y hermanos, era la forma como Dios hacía patente su presencia, lo mismo que las celebraciones. Tú y yo también estamos llamados a hacer brillar la luz de nuestro Señor Jesucristo entre todos los que nos rodean. De hecho, el simple hecho de conocernos debería ser suficiente para que las personas pudieran saber que verdaderamente hay un Dios todopoderoso. Simplemente conociéndote a ti, conociéndote, viéndote, la gente debería saber que verdaderamente Dios existe, hermanos. Porque nuestros niños y cada uno de nosotros, los cristianos de hoy, también hemos sido redimidos por un cordero, el Cordero de Dios, quien al derramar su bendita sangre en la cruz del Calvario nos redimió, es decir, nos compró para Dios, por lo que somos propiedad de Dios. La diferencia es que los niños israelitas eran redimidos por sus padres, quienes pagaban el precio matando al cordero. Pero nosotros, hermanos, hemos sido redimidos por Dios mismo para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro. Así que tú y yo, hermano, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y como dice Primera de Corintios 6:20 y Primera de Pedro 1,
18 y 19 dice, porque habéis sido comprados por precio. Ahí la palabra comprados viene también, o se puede traducir también redimidos, porque habéis sido comprados o redimidos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios. Y en 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, la misma palabra, fuisteis rescatados, fuisteis comprados, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos propiedad de Dios. Mis hermanos, fíjense cómo Dios quiere hacer patente su presencia por medio de sus hijos. Y ese fue el propósito de que en cada hogar hubiera un consagrado a Dios, un primogénito consagrado a Dios, y que hubiera las fiestas para recordar el sacrificio del cordero también, para redimir al primogénito. Pero mis hermanos, Dios quiso hacer aún más patente su presencia, la presencia visible de Dios entre su pueblo. No solo se sintió la presencia de Dios en Israel por medio de los primogénitos de cada hogar, pero el Señor también escogió otro medio para patentar su presencia entre su pueblo con toda claridad. Dios escogió el camino largo hacia la tierra prometida para que el pueblo no se desanimara al verse confrontado por los filisteos y para poder mostrar más tiempo su presencia. Vean ustedes, en Éxodo 13, 17 y 18 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Moisés, por su parte, cumplió el deseo de José, mis hermanos. Fíjense, ¿se acuerdan que José les había pedido que cuando se fueran se llevaran los huesos de él con ellos, ¿verdad? Porque él había sido enterrado en Egipto. Dice, cuando salgan de Egipto, llévense mis huesos. Y él, Moisés, recordó eso y lo cumplió. Versículo 19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Jehová entonces empezó a dirigir el camino del pueblo con su misma presencia, mis hermanos, por medio de una columna de nube en el día y de una columna de fuego en la noche. Mis hermanos, aparecía una columna de nube, todo el día estaba con Israel, y en la noche una columna de fuego. Versículos 20 al 22 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día
y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, fíjense nada más, hermanos. Iban los israelitas guiados por Dios mismo, quien hizo patente su presencia por medio de la columna de nube en el día y por medio de la columna de fuego en la noche. La experiencia de ver la presencia de Dios entre ellos por medio de las columnas de nube y de fuego seguramente produjeron una gran fe y una gran confianza en los israelitas. Las jornadas del viaje hacia la tierra prometida habían comenzado en Ramesés, es decir, en la ciudad de la tierra de Gosén, donde vivieron siempre los israelitas 430 años en la región del delta del río Nilo. Aquí está el delta del río Nilo, es toda esta parte, hermanos, donde el río Nilo se ramifica para desembocar en el mar Mediterráneo, hermanos. Y de allí se habían dirigido hacia Sucot. Fue la primera parada de los israelitas en Sucot, hermanos. Desde donde nuestro Dios los empezó a dirigir por medio de las columnas de nube y fuego en su viaje hacia Etam, que se encuentra en la entrada del desierto. En esta parte de aquí se encuentra Etam, que es donde principia el desierto, en dirección al Mar Rojo. Aquí está el Mar Rojo, mis hermanos. Seguramente esos primeros días de no sentir el látigo opresor, el maltrato del tirano y el sol quemante y abrasador fueron de los más felices vividos por los israelitas y sin duda se pueden comparar con los primeros días que los cristianos vivimos en comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos después de haber sido esclavos del pecado y de Satanás, viviendo en el mundo sin Dios y sin esperanza. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy día Dios también nos guía y hace patente su presencia entre nosotros por medio de una brillante columna. Pero es una columna mucho más fulgurante que las columnas de nube y de fuego que guiaron al pueblo de Israel. Esa columna es la santa palabra de Dios, la cual, como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que sin duda nos guiará con toda seguridad hasta la ciudad eterna de la Nueva Jerusalén, que nos ha prometido nuestro Dios, como aquellas columnas guiaron al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Qué hermoso, hermano. Nosotros tenemos una columna mucho más fulgurante en la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, toda la guía que necesitamos para regresar a casa. Y qué importante es conocer la palabra de Dios. Por eso, hermanos, siempre que usted venga a esta iglesia, va a venir a oír la palabra de Dios. Siempre. Aquí no se predica otra cosa que la palabra de Dios, hermano. Aquí no hablamos de religiones, aquí no hablamos, hermanos, de doctrinas, aquí no hablamos de opiniones. Aquí predicamos lo que dice Dios. Porque eso es a lo que nos mandó el Señor, hermano, a predicar su santa palabra. Y hermanos, vean ustedes cuánto se puede aprender
predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto podemos, hermanos, alimentarnos? Aun cuando estos hechos ocurrieron, hermanos, hace muchísimos años. Pero la palabra de Dios siempre es pertinente. Amén. Cada día nos bendice, hermanos. Aunque ya tiene tantos años. ¿Saben por qué? Porque el consejo de Dios abarca, hermanos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No le falta nada. ¿Usted quiere saber algo de Dios? Búsquelo en su palabra. Ahí lo va a encontrar. Y ese va a ser alimento suficiente. Alimento, hermanos, nutritivo. Que lo va a hacer crecer. Lo va a hacer madurar en Dios. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Amén.